¿Alguien recuerda la fama de los juegos de creepypastas hechos en Unity? No hace falta dar una explicación detallada de qué son los creepypastas, generalmente son relatos cortos con un enfoque en el terror, que rondan en el realismo y la fantasía, publicadas a través de Internet. Durante los 2000, las creepypastas empezaron a cultivar una mayor atención y fama, principalmente entre aquellos que tenían acceso a Internet. Este fenómeno dio lugar a la creación de numerosas historias y a un aumento significativo en la producción de contenido relacionado, que abarcaba desde dibujos hasta reimaginaciones de las historias, recreaciones, música inspirada, e incluso, videojuegos. En mi opinión, el formato jugable en el mundillo de los creepypastas fue un gran acierto, puesto a que era una vía única para experimentar la sensación de terror de estas historias de primera mano, y era más que evidente que había un potencial enorme en esa idea. A pesar de que muchos de estos juegos tenían una calidad cuestionable, con defectos técnicos evidentes, su presencia era ubicua en la escena de los juegos de terror de la época. Títulos como Lost Silver, Luna Game, El Día de la Coronación o The Theater se volvieron títulos icónicos, marcando su lugar en la cultura de Internet, cada uno con su propia contribución al género, e impacto en la web. Por eso, nadie puede negar el terror e intriga que causaba Lost Silver, con su historia críptica y mirada retorcida a la segunda generación de Pokémon. ¿Quién no se acuerda de los vídeos locuendo contando esta historia, o los que de forma opuesta se dedicaban a desmentirla, haciendo la historia irónicamente más conocida? ¿Quién no recuerda Luna Game, juego que causó un revuelo dentro de la comunidad Bronmi de esos años, influyendo de igual manera en estos dos fandoms, gracias a la cualidad de este juego de parecer un archivo malicioso y meterse con tu PC, rompiendo la cuarta pared en el proceso? ¿Quién no sigue hablando del Día de la Coronación, con su historia enredada, arte inmersivo, y detalles ocultos dentro de los códigos de este hack, los cuales son necesarios para resolver el enigma de esa historia? Y The Theater, este juego generó un sinfín de horror a aquellas personas que veían este título por vídeos de YouTube, donde esparcían su leyenda como juego maldito y perdido. Todas estas cualidades de distintas formas se encuentran en juegos actuales, debido a que todos estos juegos e historias inspiraron enormemente por lo menos a una generación de personas que se toparon y consumían contenido sobre estos a través de Internet. Aunque la mayoría de estos juegos presentaban tramas inquietantes, elementos visuales perturbadores y jugabilidad diseñada para desconcertar y asustar a los jugadores, no siempre alcanzaban altos estándares técnicos u objetivos de calidad. Sin embargo, esto no impidió que se capturara la atención de la comunidad online, y muchos de ellos se volvieron virales, contribuyendo así a la consolidación de la cultura de los creepypastas en el ámbito digital. Muchos de estos juegos fueron creados en motores simples, que les facilitaba el crear un juego ya que o no tenían que empezar completamente desde cero, como en el caso de RPG Maker, o también presentaba la posibilidad de usar la menor cantidad de código posible en el caso del simple y práctico Game Maker. Gracias a estos motores bastante limitados, salieron títulos importantes o interesantes que influyeron en Internet de distintas formas ya mencionadas antes. De todos modos, había otro motor popular que permite crear juegos con menores limitaciones técnicas y que sigue vigente hasta en la época actual. Unity es un motor multiplataforma creado en 2005, y motor en el que se desarrolló la mayoría de juegos que seguramente jugaste. Volviendo a la pregunta inicial que dio comienzo al video, durante los 2010, se empezaron a desarrollar cada vez más juegos sobre creepypastas hechos en este motor, con un enfoque en el 3D, lo cual añadió una nueva dimensión a la experiencia de terror, no dejándonos solo en un entorno bidimensional en el cual ya estábamos más que acostumbrados en esos años. La capacidad del motor de Unity para crear escenarios tridimensionales permitió a los desarrolladores plasmar de manera más inmersiva y novedosa las historias aterradoras que los usuarios esparcieron a través del Internet. Este cambio en la tecnología de desarrollo, además de brindar una interfaz más amigable para los desarrolladores primerizos, elevó la creciente popularidad de los creepypastas, también amplió el alcance del género al ofrecer una experiencia más envolvente por la capacidad del motor. Los juegos en Unity permitieron explorar de manera detallada los escenarios tenebrosos y los personajes espeluznantes que habían cobrado vida en los relatos del Internet. Aunque muchos de estos juegos continuaron enfrentándose a desafíos técnicos y de calidad, como su pobre diseño de nivel constando en escenarios laberínticos y sin sentido dentro del entorno donde se ubicaban los hechos.
La transición a Unity brindó una nueva plataforma para la creatividad y la expresión artística dentro del pseudo-género de los creepypastas. Los desarrolladores salieron de su zona de confort para llevar a cabo adaptaciones visuales más complejas, añadiendo capas de horror a través del plano tridimensional, con los efectos visuales como sonoros exagerados o desconcertantes, usando en la inmensa mayoría el recurso de sonidos estridentes para darle un susto al jugador y aumentar la tensión que provoca el juego. No es novedad decir que en esa época los sustos o screamers eran bastante populares, siendo un recurso que se utiliza hasta en la actualidad. Este mismo podía ser utilizado de buena manera, pero gracias a su sobreexplotación en todos los medios donde el terror era el foco principal, quedó como algo mal visto ya que se consideraba terror barato. Este recurso podía llegar a ser un problema debido a que era bastante utilizado en estos títulos, de hecho era uno de sus principales atractivos, además de la extrema violencia o violencia explícita, ya que la forma de causar terror en estos juegos era por medio del shock y la tensión de los entornos oscuros o tétricos que presentaban. Esto podía ir desde mostrar sangre, cuerpos mutilados, body horror, a simplemente un entorno extraño y desconcertante en el cual sabes completamente que hay algo mal pero no sabes exactamente qué. Para empezar a hablar sobre estos juegos, tenemos que hablar del que creó y popularizó este tipo de subgénero sin nombre.